Señor, permítenos disfrutar alrededor de tu palabra. Sana en nuestro corazón lo que debe ser sano. Ayúdanos a valorar los milagros del camino que nos acostumbramos a tener. Ayúdanos a verte, Señor, a verte siempre, en el nombre de Jesús. Amén. Esta es la historia de Esther y Mardoqueo. Esther es una joven que sus padres mueren y Mardoqueo, que es el primo, la adopta y la incorpora a su familia y la amó y la crió como a su hija. El pueblo de Israel en el reinado de Nabucodonosor, rey de Babilonia, subyugó al pueblo de Israel y el pueblo de Israel fue llevado cautivo, sacado de Jerusalén y llevado al imperio medo-persa ahí en Babilonia y vivía marginado, se decía, al otro lado del río, como esclavos, eran esclavos. Después de tener el esplendor, la gloria y de ver el cuidado de Dios, Dios separa su mano para ayudarles a despertar en ellos otra vez temor del Señor y usa estas circunstancias. En medio de ese dolor, donde ya no son libres, donde son esclavos, donde viven arrimados, donde tienen que tener una economía de sobrevivir, el rey Asuero se pelea con esposa, que era una esposa bella, y ella se resiste a presentarse delante del rey. Y los sabios dicen, pues busquemos una esposa para el rey entre las damas lindas del pueblo. Y adivinen ustedes quién salió ahí. Esther. Escuche, la esclava, la hija adoptada. Vamos a aprender de la historia de Esther y de Mardoqueo algunas cosas que nos pueden ayudar a nosotros a valorar lo que tenemos. Esther 2, 5 al 7 dice: por esos días en la fortaleza de Susa, en el palacio, había un judío llamado Mardoqueo, hijo de Jai. Pertenecía a la tribu de Benjamín y era descendiente de Cis y de Simei. Su familia había estado entre los que, junto con Joaquín, el rey de Judá, fueron deportados de Jerusalén, sacados de Jerusalén y llevados a Babilonia por el rey Nabucodonosor, es decir, eran esclavos. Mardoqueo tenía una prima joven, muy hermosa y atractiva, que se llamaba Hadasa, a la cual también le decían Esther. Cuando el padre y la madre de Esther mueren, Mardoqueo la adopta. Escuche, la integró a su familia y la crió como su hija. ¡Wow! Aquí nosotros tenemos que tener las primeras reflexiones. Mardoqueo impidió que Esther creciera con un espíritu de orfandad. Si usted crece con un espíritu de orfandad, usted va a vivir reclamándole a la vida: ¿por qué mis papás murieron? ¿Por qué mis papás se divorciaron? ¿Por qué yo estoy creciendo con la abuela? Si usted crece con un espíritu de orfandad, puede caer adicto a drogas, porque tiene una insatisfacción permanente de un reclamo que no termina, mientras todos a tu lado te recuerdan que Dios no se ha olvidado de ti y que ha puesto un Mardoqueo a tu lado. El espíritu de orfandad seca el corazón de las personas. Yo tenía un amigo que recién murió. ¿Por qué muere? Por exceso de consumo de alcohol. Y la pregunta, ¿por qué él termina en el alcoholismo? Es porque sus padres se divorcian. La razón yo no la entiendo, pero él termina viviendo con su abuelita. Su padre contribuía en su manutención, pero mi amigo siempre tenía un reclamo con la vida, con la sociedad. Nosotros le decíamos: vamos.
Nosotros te invitamos, porque él siempre era, es que yo no tengo dinero, es que yo no puedo, es que ustedes sí pueden, es que yo esto. Él era inteligente en extremo. Mi amigo era de los más inteligentes del grupo. Él estaba destinado a llegar lejos, él estaba destinado a la grandeza, él podía superar la adversidad, pero él fue atrapado por un espíritu de orfandad que hirió su corazón. Y cuando llegamos a la universidad, ese espíritu de orfandad, de reclamo con la sociedad, lo hizo entrar en el mundo del alcoholismo y le robó todo. Le robó sus sueños. Él terminó comiendo de las calles, la basura que tiraba la gente. Porque no tenía inteligencia, no, era muy inteligente. Porque no tuvo hogar, no, tuvo una abuela. Porque dejó que su corazón se enfermara y se resintió con Dios, porque sus padres se divorciaron. En el nombre del Señor, lo primero que quiero decirte, renuncia a todo espíritu de orfandad. Mardoqueo toma el corazón de Esther, la adopta, la ama, la lleva a vivir con ella, la adoptó, la integró a la familia, la crió como su propia hija. Esto me lleva al punto de que nosotros tenemos que aprender a incorporar a nuestra familia, al hijo de la tía, al sobrino, al hijo de nuestro amigo, y tenemos que hacerle habitar en familia. ¿Por qué? Porque usted tiene un papel importante en el corazón de ese sobrino, de esa nieta, de esa Esther. En el nombre del Señor, sea un Mardoqueo para los hijos de sus amigos. Sea un Mardoqueo que viene y alimenta y cuida y protege y estimula el corazón de ellos. En mi vida hubo muchos Mardoqueos. Uno de ellos fue mi pastor. Cuando yo era niño, mi papá se fue a vivir a otro país por casi 4 años y mi mamá valiente, cocinando en fogón, vendiendo comida, alquilando cuartos, nos sacaba adelante a nosotros. Pero mamá acercaba nuestras vidas a la influencia de los pastores, y quien me regaló mi primera bicicleta fue mi pastor, don Leonel. Yo nunca olvido que él compró una bicicleta, la reconstruyó, era grande, una bicicleta grande, yo tenía que hacer así, así, todavía me acuerdo de ese. No es porque era un regalo a mi medida, era lo que se podía. No es que yo hubiese querido una bicicleta de marca, no teníamos ese derecho. Teníamos que aprender a aprovechar los regalos que venían. Pero Dios siempre usó un Mardoqueo. Él me ponía a orar en la iglesia y la gracia de Dios comenzaba a fluir, y yo me di cuenta que este hombre comenzaba a sacar a flor de piel lo que Dios tenía para mí en el futuro, al punto que a mis 8 años fue el primero en llamarme mi pastorcito. Y él vio en mí lo que yo no miraba, lo que mi papá nunca vio. Pero ese Mardoqueo, Dios lo usó para bendecir mi vida. Yo tenía un primo que era doctor, murió ya. Y cuando éramos niños, nosotros no teníamos auto, no teníamos posibilidad de ir a la playa, que quedaba como a 2 horas. Él me decía, vamos a la playa con mis hijas, vamos, vamos, vamos. Y yo pedía permiso con una ilusión, porque íbamos para la playa y yo me sentaba en el asiento de atrás. Y él disfrutaba ir conmigo y cantaba y me ponía a cantar. Y abrían la puerta y de repente estábamos frente a aquella playa hermosa. Ese era un Mardoqueo para mí. Él me inspiraba. A los 7 años, yo tenía mis padrinos de origen español. Mi mamá fue a la capital, nosotros vivíamos en la provincia. Y mi mamá, yo no entiendo cómo, de repente mi mamá se fue y yo quedé 1 año viviendo con mis padrinos. Yo siempre me preguntaba, ¿por qué? ¿Quién deja a un hijo 1 año con los padrinos? Posiblemente para que la comida alcance.
Posiblemente porque no puede con 5 hijos sin la presencia del esposo. Y posiblemente mis padrinos dijeron: déjanos a Sixto, nosotros lo llevamos a la escuela. Ellos fueron unos segundos padres para mí que se metieron a mi corazón y Dios los usó como un Mardoqueo para mi vida. No faltaba nada, había amor, había ternura. Era un molino y todavía cuando yo siento el olor a comino en un restaurante, yo recuerdo cuando toda la casa se llenaba de olor a comino porque llegaban a moler comino, pero era un olor tan fuerte que se metía hasta lo profundo de uno. Pero cuando yo huelo el comino, yo recuerdo que en algún momento los Mardoqueos de mi vida me ayudaron y me cuidaron y me alimentaron moliendo comino y otras cosas. Tú tienes Mardoqueos en tu vida. No los menosprecias. Por favor, no menosprecias a los padres que te adoptaron. Aunque nunca te hayan contado que no eras adoptado y que un día te diste cuenta por alguna circunstancia, no menosprecies al Mardoqueo que te adoptó, al que te integró a la familia, al que te dio de comer. No menosprecies a la abuela valiente, a la que ha luchado, a la que ya había terminado la tarea, pero cuando te vio a ti te trajo a la casa. Aunque no entiendas la historia, aunque tengas preguntas sin respuestas, Dios no te ha dejado solo. Uno tiene que aprender a valorar a los Mardoqueos de su vida. Por ejemplo, la historia de Timoteo. Un chico tímido, un chico con miedos, un chico introvertido, se convierte y hay una abuela y una madre que lo crían. Cuando yo llego a leer Hechos y veo que en Derbe Pablo se encuentra con un discípulo llamado Timoteo, yo creo que entre líneas ahí era la abuela y la mamá diciendo: vaya mi hijo, acérquese a Pablo, vaya, no mamá, pero ¿por qué yo? Hay otros discípulos más importantes. No, usted vaya mi amor, vaya, acérquese a Pablo. ¿Pero por qué? La abuela y la mamá decían: porque necesitas una figura masculina en tu vida, porque necesitas un líder a cual admirar. Porque Pablo tiene mucho amor para dar y yo sé que ese amor de ese hombre llamado Pablo, el apóstol Pablo, va a impactar tu vida. Acerque a sus hijos a los Pablos, a hombres y mujeres valientes que te ayuden a complementar la misión que cumples en educación de tus hijos. Que nos ayuden a ver dimensiones que nosotros no hemos visto. Observe lo que ocurre. Esther 2:8. Como resultado del decreto del rey Jerjes o Asuero, Esther, junto a muchas otras jóvenes, fue llevada al harén del rey. Ellos fueron a buscar entre el pueblo mujeres vírgenes, hermosas, bien educadas, bien parecidas. Y entre todas vieron a una chica llamada Esther. Seguro se comportaba erguida, vestía bella, se bañaba, se peinaba, se perfumaba, se ponía cremas, como eso que hacen todas las mujeres, ¿no? Las mujeres lindas, que se saben lindas. Escúchame, usted tiene que tener la expectativa de educar a sus hijos con la ilusión de que Dios la lleve a palacio. De que sea elegida entre las más bellas, entre las mejores. Por eso usted tiene que entrenarla de tal manera para que cuando Dios le dé la oportunidad, ella esté lista para brillar. Si yo tengo un complejo de víctima o un espíritu de orfandad, yo andaré con la cara sucia, andaré sin peinarme, andaré sin bañarme. ¿Por qué? Porque le reclamo a la vida por qué mis padres se murieron. Mas cuando tú ya no tienes espíritu de orfandad, cuando has sido amada, cuando has sido levantada, cuando has sido educada, cuando sabes que Dios tiene planes con tus hijos, tú los entrenas para que brillen donde quiera que estén.
Ahora te hago la pregunta. Usted y yo no sabemos los planes que Dios tiene con nuestros hijos y nuestros nietos. El otro día estaba en el Senado de Estados Unidos y como era un invitado especial, me pasaron a cámaras donde solo entran los senadores y a los túneles y esas cosas. Y yo dije, wow, yo estoy aquí. Y de repente estoy en las sillas de los senadores y siento en mi espíritu la impresión de que un día mis nietos se sentarán ahí. Y cuando yo tengo esa impresión en mi corazón, yo me dije a mí mismo, Dios mío, ayúdame a entrenar a los más pequeños de la casa para que cuando ellos lleguen estén preparados y listos para ocupar lugares de eminencia. ¿Me explico? Usted no sabe quién llegará a ser sus hijos. Cuando yo crecía, mi papá en algún momento fue asesor del presidente y él andaba con ministros y con el presidente en giras planeando el desarrollo de nuestra región, y él nos llevaba y yo me sentaba atrás. Yo me recuerdo 14 años y yo escuchándolos hablar, y yo miraba cómo se comportaban y cómo tomaban los cubiertos y cómo ponían la servilleta en la pierna, y yo solo observaba sin darme cuenta que mi papá me estaba entrenando para lo que yo llegaría a ser después. ¿Me explico? Es caminando juntos que vamos entrenando a nuestros hijos. Enséñales a comportarse en la mesa. ¿Se imagina qué bello que cuando su caballero, a ver, ponte de pie, un colega como abogado. Mire, que imagínese que su caballero cuando va creciendo y quiera cortejar a la chica linda, pon de pie a la princesa aquí, y quiera cortejar a la chica linda, que cuando él llegue a la casa de ella, él sepa comportarse como un caballero. Y que los papás de ella puedan ver a un caballero llegando en casa, a un hombre que sabe comportarse, a un hombre que sabe hablar, a un hombre que es de la realeza, porque fue educado para reinar y fue educado para amar, porque fue amado al mismo tiempo. ¿Se imagina qué lindo que cuando el caballero llega y él sale de la puerta de la casa, los padres puedan decir: con un hombre así usted debe de andar, con una dama así usted debe de andar? Muchas gracias. Bueno, terminaron casados y ya con hijos. Cuando yo estaba en la facultad de leyes, Dios me decía: un día te pondré a hablarle a reyes y presidentes. Y yo respondía desde mis miedos, con mis complejos. Pero si yo soy el hijo de Toño y Adela de Cañas, de un pueblo pequeño, de una familia pobre, el de en medio nada, el de en medio no es nada. Porque el menor es el mimado, el mayor es el más responsabilidad, y el de en medio nada, el ignorado. Y yo decía: yo soy el de en medio. Pero aquella voz seguía puliendo en mi corazón: te he preparado para que un día estés entre reyes y presidentes. Wow. Un día estaba comiendo con el presidente de Paraguay en su casa y dos colegas. Fuimos recibidos en la casa del presidente. ¿Cómo come uno en la casa del presidente? ¿Cómo se comporta uno? Y viendo todos los tenedores de adentro hacia afuera y los cuchillos de adentro hacia afuera y las cucharitas de adentro hacia afuera, ¿y cuál se toma primero? ¿Y se pone todo en el plato pequeño o es solo para la ensalada? Yo tengo un amigo que es pastor. Él vivía de este lado del río y los del otro lado jugaban fútbol, pero los de este lado del río eran muy pobres, en casas de latas de zinc, pero él era bueno jugando fútbol. Como era bueno, los del otro lado lo llamaban. Dice: de este lado del río, dice, es usando la historia de Esther, dice: cuando había un pollito, uno comía y rápido porque se acababa, ¿no? Usted conoce eso, ¿no?
Entonces cuando había comida en la casa, todos se servían rápido para agarrar la mejor porción. Él estaba acostumbrado a eso. Lo que él no sabía es que un día llegaría a ser seleccionado nacional, a jugar en el equipo más famoso, porque era bueno, tenía habilidades. Dice, entonces mi amigo, dice, el de la familia rica, un día me invitó a comer a su casa, dice. Uy, dice, cuando yo veo ese montón de platos de comida servida y apenas yo veo mi plato aquí, mi plato pequeño, dice, yo me empecé a servir de todo. Como en mi casa, dice, ¿no? Pero nadie hizo nada. Todo el mundo dejó que él se sirviera. Y luego, él observa que todo solo se sirve en la ensalada. Porque en el plato pequeño solo iba la ensalada primero. Pero como él no había sido educado para estar entre la realeza, él se asustó, entonces comenzó a devolverlo todo. Decía mi amigo cuando cuenta la historia, lo más bello es que nadie se rió, nadie se burló, nadie me hizo sentir mal. Me vieron devolver la comida. ¿Qué quiero decirle? Entrena a su Esther para la grandeza. Haga que no pase vergüenzas. Que se sienta propia, que se sienta reina, que pueda ella verse a ella misma como alguien especial, amada. Y usted me preguntará, pero yo no sé todo. Pues llame gente que sabe como Mardoqueo para que entrene a los suyos para la grandeza. Uno necesita tener un corazón sano para crecer. Esther 2:20 dice, Esther seguía los consejos de Mardoqueo tal como cuando vivía en su casa. Una de las cosas más bellas que tú necesitas tener para crecer es tener el corazón de un discípulo, uno que siempre quiere aprender. Y por más que seas grande, que ya tengas 20, que seas bella, que seas guapa, o que seas licenciada o licenciado, y tus papás ni 6º grado sacaron, ese es tu Mardoqueo que te dará consejos sabios, y si los escuchas, llegarás lejos. Ahora Esther estaba en palacio. Esther era del harén. Esther era de las bellas. Ahora la vestían con joyas, con peinados que nunca había lucido, pero mantenía el corazón de un discípulo escuchando el consejo sabio de su padre Mardoqueo. ¡Wow! Nunca pierdas la humildad de escuchar. Nunca pierdas la humildad de querer aprender cómo se hace. Todos hemos vivido experiencias de aprender. Yo recuerdo la primera vez que llegué a un aeropuerto y el lavamanos no tenía llave. Y no hay llave. Y yo miro aquello y me echo para atrás, ¿verdad? Y yo digo, wow, ¿qué hago aquí? Entonces dije, lo que los científicos hacen, la mejor forma de aprender es la observación. Y yo dije, voy a esperar que alguien más lo haga. Y entonces yo vi que metió la mano y salió agua. Y yo dije, vamos a probar. Meto la mano y salió agua. Yo dije, wow, esto está fantástico. Escúcheme, nunca actúe como orgulloso creyendo que sabe todo. Usted no lo sabe todo. Hay momentos donde uno te tiene que preguntar, ¿y cómo se hace? ¿Y cómo se actúa? ¿Y cómo se habla? Usted pregunte a los sabios que tiene al lado y siga aprendiendo. En el nombre del Señor, por favor, siga aprendiendo. O es como yo siempre, metí la pata. En el hotel había un hombre muy educado que llegaba de la capital. Siempre que se sentaba así, todo elegante y todo, tomaba la servilleta y limpiaba el cuchillo y el tenedor, así como que lo frotaba. Y yo decía, wow, qué elegante que se ve eso. Entonces un día yo fui con mi amigo, me invitó a ir a su casa.
Yo tenía como 13 años. Y entonces yo quería impresionar a la señora de la casa, ¿no? Y tomo el cuchillo y el tenedor y comienzo a frotarlo. Y la señora se pone roja y me dice, están limpios, no tiene que limpiarlos. Ay, qué vergüenza. ¿Me explico? Es cierto que nos vamos a equivocar. La señora se ofendió, yo estaba limpiando el tenedor y el cuchillo. Y yo dije, wow, creo que ese señor está o equivocado o yo no leí bien lo que quiso hacer. A mí me parecía elegante, pero era incorrecto. No es malo equivocarse. Es que solo equivocándonos aprendemos. Pero por favor, no importa lo lejos que llegues, mantén el corazón humilde de un discípulo que siempre sigue aprendiendo. Déjame avanzar. Esther 2:9. Hegai, el que estaba a cargo, el eunuco a cargo de todas las princesas, quedó impresionado con Esther, y porque quedó impresionado con Esther, la trató con mucha amabilidad. Aquí viene un detalle. ¿Impresiona la belleza? No. Usted puede tener belleza, pero ser torpe. Usted puede ser inteligente y ser petulante o orgulloso. Cae mal. No basta tener belleza, inteligencia. Usted puede tener dinero, pero ser un bruto. Y todo el mundo lo rechaza por bruto. ¿Me explico? Pero cuando usted ha sido educado, formado con humildad, cuando usted espera en la fila, cuando usted espera su tiempo, su oportunidad, cuando usted cede el espacio, cuando usted sonríe a las personas, cuando usted extiende la mano, cuando usted mira a los ojos, se nota que hay alguien atrás de usted que formó tu vida. Y Esther fue admirada y amada no solamente por su belleza, sino por la marca de un padre que la preparó para el momento de la grandeza. ¿Qué quiero decirte? Haga brillar a los suyos, entrénelos, equípelos, fórmelos, para que cuando ellos salgan donde quiera que vayan, ellos puedan brillar siendo personas maravillosas. Déjeme llevarle a una escena interesante. Antes de ellos, en el imperio de Nabucodonosor, cuando Nabucodonosor toma todo Judá, le dice a su criado que traiga a hijos de los príncipes y los lleve a la cárcel y los entrene. Entre ellos estaba Daniel y sus 3 amigos, ¿recuerda? Pero llevaron tal vez como a 20 príncipes, hijos de las familias nobles, pero entre todos ellos solo 4 florecieron porque tenían convicciones fuertes y firmes en su corazón. Cuando Daniel, por ejemplo, digamos que tenía 20 años, llega a Palacio de Babilonia, llega a la universidad, llega a un lugar donde no está papá. Daniel no se pierde en el uso de la libertad, sino que brilla porque él sabe quién es, en quién cree, a quién sirve y a dónde va. ¿Qué quiero decirte con esto? Que nosotros debemos entrenar a nuestros hijos para que cuando ellos vayan a Tulsa, donde ellos viajen, vayan a la universidad y tengan la libertad, puedan encontrar la gracia de todos, porque ven en ellos la gloria de Dios resplandecer. Por favor, compórtese como la realeza donde quiera que llegue. Nunca se sienta menos, nunca. Deje que el Espíritu Santo dé testimonio de usted. El otro día entraba a Estados Unidos y el oficial de migración me pregunta ¿qué viene? En ese momento no vivíamos allá y teníamos visa de trabajo y de turista y de negocios. Y le digo, vengo a una capacitación. No dije nada más.
vengo a una capacitación, porque es una forma sencilla de decir a lo que todos vienen, ¿no? Algo a lo que voy a hacer. No especifiqué nada más. Él me mira y me dice, de pastor, ¿verdad? Y yo me quedo, le digo, sí, señor, pero eso me impactó. Y la conversación transcurrió, él sella el pasaporte. Le digo, disculpe, señor, ¿cómo sabe usted que soy pastor? Él me mira y me dice, porque el Espíritu me da testimonio. Wow. Ahí usted siente ese escalofrío porque Él no te conoce, Él nunca te ha visto. Usted siente ese escalofrío y comenzó Él a bendecir mi vida y a decirme lo que yo llegaría a ser y cuáles eran los planes. El oficial de migración. ¿Me explico? A eso me refiero. Tú, lo cambio. Tus hijos necesitan ver que Cristo brille en tu vida, porque ellos necesitan tener el mismo brillo que brilla en tu vida. Que ellos puedan inspirarse. Daniel iba a entrar igual a Estados Unidos. Estábamos mudándonos allá para trabajar y teníamos visa de trabajo. Y él iba con su familia. El oficial de migración le pregunta, otro le dice, ¿a qué viene? No, es con esa cara seria. Dice, a trabajar, señor. Y se da media vuelta para sacar los papeles del maletín que acreditaban su visa. Y le dice el oficial, ¿qué está buscando? Los papeles que acreditan la visa. No tiene que buscar nada. ¿Usted no lo entiende? Usted no está aquí por voluntad suya o mía. Usted está aquí por voluntad divina, porque Dios es quien lo está trayendo. ¡Wow! Déjame explicar. ¿Qué quiero decirte? Haz que donde quiera que tú llegues y tus Esther lleguen, el rostro de Dios se mire sobre ellos, porque ellos y sobre nosotros es lo que da testimonio de la misión que llegamos a cumplir. Cuando tú agredes en casa, cuando tú gritas en casa, cuando tú humillas en casa, cuando tú pones sobrenombres que descalifican, cuando le llamas bruta, estúpida, no sirves para nada y eres el amor propio que hay en nosotros. Por eso detente para sanar el espíritu de orfandad del corazón de tus hijos. Mardoqueo se hizo cargo de Esther. La amó, la cuidó, la protegió. Fue un padre, un guía, un mentor para Esther. Por favor, valora tus Mardoqueos. Valora los Mardoqueos de tu vida. Valora a la abuela valiente que te ha criado. Valora a esa familia que te adoptó y deja de estar reclamando porque mis padres me abandonaron. Si tú vives reclamándole a la vida, creces con un espíritu de orfandad. Mas si vives valorando a quienes te ama, a quienes Dios ha puesto a tu lado, brillarás como brilló Esther. Aunque viva humildemente como Mardoqueo, educó, preparó, pulió el carácter de Esther para que brillaran donde quiera que esté. Por eso haga que sus hijos sigan estudiando, haga que sus hijos se sigan preparando, haga que sus hijos sigan creyendo que Dios hará grandes cosas con ellos. Siempre en nuestra familia extendida hay un Esther que está suplicando nuestro amor. Aprende a distinguir las Esther que están cerca de ti. Y pongámosle un nombre a los Esther también, ¿no? Hazlos habitar en familia, invítalos, tráelos. Una de las cosas que yo valoraba de mis papás y mis mamás es que cuando yo llegaba con mis amigos, mi mamá no se quejaba y no decía, ay, pero ¿por qué traes esos muchachos? No, ella decía, tráelos, vení, mételos a la cocina, les voy a dar de comer, vení.
Y de repente mis amigos se sentían amados en la casa. Y yo me sentía amado cuando yo iba a la casa de mi amigo, otro amigo que vivía con sus abuelitos. Y su abuelita nos amaba. Hasta un día nos bordó una camisa donde andábamos iguales los dos. Y era una ternura. Y cuando yo iba a la casa de la abuelita, a mí ese olor a comida de casa me olía como a cielo, porque como yo crecía en una venta de comida en un hotel, tiene un sabor diferente, pero ahí olía a casa. Y mi amigo y sus abuelitos me recibían con tanto amor, y él tenía paciencia de explicarme lo que yo no entendía. ¿Por qué te digo esto? Porque siempre hay una Esther cerca de ti que quiere ser amada e integrada a tu familia. Sé sensible para marcar el corazón de otros. Sé sensible para marcar el corazón de los hijos de tus amigos. Sé sensible para que vengan a tu casa los amigos de tus hijos, y que cuando ellos lleguen se sientan amados, incorporados. Mardoqueo se entera del complot para matar al rey. Mardoqueo permaneció enfrente de la puerta cuidando, y ahí se da cuenta del complot. Nadie reconoce el trabajo de Mardoqueo. Mardoqueo hace lo correcto, pero no buscaba nada, no buscaba el reconocimiento humano. Simplemente estaba ahí porque quería proteger a su hija amada. Pero es ahí, escuchando lo que ocurría, que Mardoqueo se entrega. Nunca pidió un puesto Mardoqueo. Nunca le pidió a Esther un favor especial. Nunca le dijo: yo te crié, yo no amo para que tú me pagues. Usted no tiene que tener expectativas de que Esther te devuelva con una expectativa de que yo. No tienes que tenerla. Tú entrégate, ama, dedícate, que Dios traerá recompensa a tu vida. Es Dios el que trae la recompensa. Es Dios el que no se olvida de ti. Es Dios el que recuerda lo que hiciste. Es Dios el que paga lo que nosotros nos entregamos. Amán había decretado matar a los judíos, y Mardoqueo anima a Esther a que se presente delante del rey. Esther adquiere la valentía de hacer lo correcto porque Mardoqueo, su padre, la anima. Y Esther 4:14 dice: ¿quién sabe si precisamente has llegado al trono para un momento como este? Un día, cuando usted abra sus ojos y vea a su Esther en una posición clave, un día usted tiene que venir como profeta y recordarle: para este momento Dios te entrenó. Pídale a Dios que le dé conciencia de eso. Un día un amigo mío de Paraguay estaba de visita en Costa Rica y fue a visitar a mi papá, y le digo: yo quiero que conozcas a mi papá. Mi papá ya estaba entrado en años. Y mi amigo se queda viendo a mi papá y hablando con mi papá. Y le dice mi amigo a mi papá: don Antonio, ¿y usted dimensiona dónde Dios ha llevado a Sixto? Y yo creo que mi papá no entendió, porque no lo vio. Vio cosas lindas, hermosas. Por ejemplo, mi papá estuvo cuando el gobierno de Costa Rica me dio el Premio Nacional de Valores, el primer cristiano que se lo dan en el año 2010. Y era un momento especial. Pero mi papá no logró dimensionar todo lo que Dios estaba haciendo conmigo. Mi amigo lo vio. Pero mi mamá murió antes. Pero si usted le hubiera preguntado a mi mamá: ¿usted ha dimensionado lo que Dios está haciendo con su hijo? Mi mamá te hubiera dicho: lo vi desde que él nació. Lo vi en mi espíritu. Escúchame. Llegará un momento donde tus ojos y mis ojos se abran, y mirando a tus hijos y a tus nietos brillar, tú puedas entender: para este momento le entrené, para este momento le mentoreé, para este momento le eduqué, para este momento. Pide a Dios que te dé la oportunidad de ver a tu Esther sentada en el trono, que puedas deleitarte y reír
Yo recuerdo a mi mamá sentada muchas veces en la iglesia, donde ella me decía: bien hecho, mi amor, bien hecho. Y miraba su sonrisa y su alegría. ¿Por qué? Porque para ese momento ella había trabajado. La otra vez el plenario legislativo de Nicaragua me invitó a dar un discurso. La ministra de Familia en aquel momento hizo una gira y dentro de la agenda iba a hablar al plenario legislativo. Cuando termino de hablar en el plenario legislativo, le pido al presidente del Congreso que si puedo orar, y termino orando y bendiciendo Nicaragua. Y yo pensé que no me iban a dejar porque el presidente era ateo, pero la gloria de Dios cayó ahí. Cuando yo salí del Congreso de la Nación, mi mamá era de Nicaragua, mi mamá había muerto como 15 años atrás. Cuando yo salgo del Congreso de la Nación y me escolta el vicepresidente del Parlamento y la ministra de Familia me escolta para estar afuera, el Espíritu me habla y me dice: hoy se cumple un anhelo de tu mamá, que un día uno de sus hijos volviera a su tierra natal para bendecirla. Hoy se cumple. Y yo entendí ahí, que para ese momento Dios me había salvado, que para ese momento mis padres me habían educado, para ese momento de influencia yo había sido apartado desde el vientre de mi madre. Termino. Pídele a Dios que te dé conciencia de que lo que vives es un milagro. Por favor, puestos de pie. En una ocasión, en ese restaurante donde crecimos, en esa casa grande de madera donde se alquilaban cuartos, lo botaron y construyeron un restaurante de cemento bonito con luces. Aquella noche estaban los gerentes de los bancos, empresarios y amigos de mis papás inaugurando el restaurante, y de repente mi mamá me toma aparte y me dice: hijo, ¿ves qué hermoso todo esto? Le dije: sí, mamá. Dice: no siempre fue así. ¿Recuerdas cuando eras niño y dormíamos todos en un mismo cuarto y de vez en cuando la luz se iba? Sí, mamá, yo recuerdo eso. Eran noches de velas, decías. Bueno, dice, no se iba. Cortaban la luz por falta de pago. En eso ella mira, observa y dice: esto es un sueño, hijo, hecho realidad. Esto es un sueño. Y en ese momento fui consciente de que yo tenía que valorar el sacrificio de mis padres, porque muchas veces la luz se fue porque no alcanzaba el dinero. En otros momentos no habían cumpleaños ni Navidad, no porque no quisieran, es porque apenas había una economía de subsistencia. Pero cada domingo nos llevaban a la iglesia para entrenarnos para lo que venía en el futuro. Pero cada tarde nos sentaba en sus regazos, nos leía la Biblia a cuadro y terminaba estrechándonos entre sus brazos y orando y bendiciendo nuestra vida y anunciando lo que un día Dios haría. Hay momentos duros, como la muerte de los padres de Esther. Hay momentos donde uno tiene preguntas existenciales: ¿por qué a la gente buena le ocurren estas cosas? Yo no lo entiendo, pero yo sí puedo decirte que Dios no te ha dejado en la orfandad, que Dios te ha dado personas a tu lado que te abracen y sean los abrazos de Él, que Dios te ha permitido tener el sacrificio de Mardoqueo, que te ha entrenado y te ha adoptado como un hijo más de la familia, para entrenarte, para que veas la gloria de Él. No te rindas. Cierra tus ojos. Padre, aquí estamos. Lo primero que quiero pedirte es que quites dentro de nosotros todo espíritu de orfandad. Ese espíritu que nos hace reclamarle a la vida, llorar, reclamar.
vivir un dolor que no termina. Sana nuestro corazón, sánanos. Aunque papá no haya crecido con nosotros, aunque la abuela nos haya criado, aunque yo haya sido adoptado, yo reconozco que siempre ha estado un Mardoqueo, que tú has enviado un Mardoqueo para que llene mi corazón y me haga vivir en familia. Gracias por no dejarme en la soledad y en angustia. Gracias por darme amigos que me han abrazado, personas que han creído en mí y que me han entrenado. Perdóname si por mi rebeldía tengo un corazón duro, orgulloso, y no escucho el consejo de los que están a mi lado. Ayúdame a armarme de humildad para que, como Esther, pueda escuchar el consejo de Mardoqueo y pueda enriquecer mi vida y llegar a donde tú digas. Abraza a tu familia, abrázalos. Hijos, dile a tu padre y a tu madre gracias por haberte dado hogar, por haberte dado apellido. Dale gracias a la abuela que te ha criado, a los tíos que te han hecho vivir en familia. Dale gracias a los Mardoqueos de tu vida. Sal de aquí a agradecer a esos profesores que han tenido paciencia contigo y que te formaron. A tus pastores que te han buscado, que te han amado, que han secado tus lágrimas y te han levantado las manos. Da gracias a Dios porque no te ha dejado sin recibir el abrazo de las personas que te aman, que te cuidan. Gracias, Señor, por los Mardoqueos en nuestra vida, por los hombres y mujeres valientes que has puesto a nuestro lado. Padre, gracias. Ayúdame, Dios mío, a abrir mis ojos para contemplar que para este momento me has salvado y has guardado mi vida. Ayúdame, Señor, a que sobre mi rostro se vea el tuyo, que los demás puedan leer las marcas tuyas en mi vida, y sana el corazón del que está herido. Si nunca le has dado tu vida a Cristo, dásela en esta tarde. Dile: Señor, te entrego mi corazón, mis heridas, mi dureza. Te entrego lo que me duele, te lo entrego, mis errores. Perdóname, perdóname, Dios, y llena cada rincón de mi alma. Te lo suplico, Señor. Llena cada rincón de mi alma. Arranca de mí todo espíritu de orfandad. Hazme habitar en familia. Que yo valore a mi Mardoqueo que está al otro lado del cuarto orando por mí. Que yo valore a mi Mardoqueo que está listo para darme un consejo. Que yo valore a mi Mardoqueo que ha puesto al pueblo a interceder por mí. Dame valentía para reconocer que estoy aquí como Esther, con un propósito divino. Te bendigo en el nombre de Jesús. Pido a Dios que le abra las ventanas de los cielos y te permita contemplar su gloria. Te bendigo en el nombre de Jesús. En el nombre de Jesús. En el nombre de Jesús. Si quieres abrazar a los tuyos, si no puedes decir nada, simplemente hazlo. Valora este momento donde nuestros ojos son abiertos y somos testigos del milagro del Señor.